¿Qué pasa, cracks? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Mundo Maldini, bienvenidos a vuestro canal y bienvenidos a una entrega de algo así que se podía llamar como lo que pudo ser y no fue, lo que pudo ser Paul Pogba y no terminó siendo el centrocampista francés de Juventus, de Manchester United, de selección francesa, entre otros muchos conjuntos. Vamos a ver imágenes suyas, porque es a lo que habéis venido. Vamos a ver highlights de un tío que tenía absolutamente todo para ser un jugador histórico en el fútbol mundial y que no terminó siéndolo por malas decisiones y por muchas circunstancias que le rodearon, pero lo que pudo ser y no fue, con imágenes, con highlights de la Juventus de Paul Pogba. Vamos a ello. Cuando vimos esta imagen, amigos de Mundo Maldini, el pasado verano, de que Paul Pogba volvía a jugar al fútbol, volvía a sentirse futbolista después de una sanción que empezó siendo de 4 años por ese positivo en testosterona cuando todavía era futbolista de la Juventus. Después se redujo a 18 meses porque, bueno, las alegaciones fueron aceptadas por el tribunal y la sanción se redujo hasta el punto de que Paul Pogba pudo volver a firmar después de muchísimo tiempo inactivo su contrato con el Mónaco, un equipo con el que tan solo ha podido disputar 30 minutos en lo que va de temporada, 3 partidos, en lo que está siendo evidentemente un rendimiento muy por debajo de las incluso pocas expectativas que ya cabía poder tener con un futbolista que llevaba tanto tiempo inactivo y que había pasado por ese proceso de sanción por dopaje, pero lo cierto es que hablamos de un jugador que pudo ser un auténtico escándalo de futbolista. Luego vamos a ver highlights de goles, de asistencias, de regates, de un tipo que tiene una calidad técnica exquisita y que es un poco, y luego quiero debatir esto con vosotros, un tipo de futbolista que se asemeja mucho a un precursor del fútbol moderno en cuanto al centrocampismo que vivimos hoy en día, ¿no? Paul Pogba, esto lo hemos hablado mucho con Julio y quiero debatirlo también con vosotros mientras vemos las imágenes, los highlights de los que tenemos derechos, pero vamos a ver imágenes de un Pogba jovencito, de un Pogba que destacaba en la Juventus después de haber llegado ya procedente del Manchester United, equipo al que después volvería como flamante fichaje, como el más caro de su historia en ese momento, 105 millones de euros para el fenómeno llamado Pogba, que recuerdo muy bien en aquel momento, para un United que estaba bueno, recibiendo de bienvenida a José Mourinho, técnico procedente en ese momento del Chelsea, en su segunda etapa, y formaban un tándem que apuntaba a hacer a un United pues candidato a todas luces a la Premier League. Lo cierto es que fue seguramente la mejor temporada del United de los últimos años, campeón de la Europa League en esa final contra un Ajax que después sería aquella revelación, un par de años después de la Champions League, aquel Ajax que eliminó al Real Madrid. Era un Ajax con el que empezaban los de Jong, De Ligt y demás, y un United que tenía un equipazo formado por Paul Pogba, por Mkhitaryan, por Zlatan Ibrahimovic, que ya estaba ahí. En fin, había muy buenos jugadores en ese United, pero creo que el prime de Paul Pogba lo vimos en el Mundial de Rusia. Creo que vimos un futbolista con una superioridad física, con una capacidad técnica absolutamente fuera de lo normal. Un jugador que junto a Kanté barría absolutamente todo lo que pasaba por el centro del campo y junto a Griezmann en el centro del campo fueron totalmente dominantes en ese Mundial de Rusia, incluyendo el gol en la final del campeonato frente a Croacia. Un jugador que realmente tenía un talento espectacular, tenía un talento y unas condiciones que le podían haber hecho mucho más de lo que terminó siendo. Y yo sinceramente creía en este Mundial 2018 que Paul Pogba iba a salir del Manchester United y iba a acabar o en el Real Madrid o en el Barça o en el Bayern o en un candidato real a ganar la Champions League. En un Manchester City lo veía un poquito más difícil, obviamente por ser rival directo, pero siempre se habló mucho de la posibilidad de que acabase en el Real Madrid o en el Barça. Y realmente nunca terminó de dar ese paso definitivo. Un jugador al que le han rodeado muchas circunstancias adversas, un futbolista que incluso ha tenido problemas con su familia a nivel de extorsión. Su hermano fue condenado por extorsión, lo cual, bueno, pues no deja de ser todavía más escollos en el camino para un jugador que no lo ha tenido fácil, que ha tomado malas decisiones, evidentemente, y que no ha terminado de ser el futbolista que todos pensábamos que iba a ser cuando brillaba en la Juventus. Y vamos a empezar ya a ver imágenes para deleitarnos todos del Pogba 2013, 14, 15 y hasta 16. No tenemos derechos de todos los partidos, ojalá los tuviéramos, pero aquí vemos ya lo que era un futbolista absolutamente descomunal. Un jugador muy alto, un futbolista que todavía tiene 32 años, con lo cual todavía podemos pensar que quizá una última buena versión pueda ser una opción. Dudo mucho que sea en el Mónaco, porque creo que el club ya empieza a estar un poquito cansado de... Bueno, esto es que es escandaloso. O sea, era un nivel, lo de Paul Pogba en 2014, absolutamente
tremendo. El disparo que tenía de lejana distancia, la capacidad que tenía para driblar, incluso en distancias reducidas, que es una cosa que parecía que no tenía porque era muy alto, muy corpulento, pero realmente tenía muchísima capacidad para moverse en espacio reducido. Un centrocampista que era capaz de driblar, que era capaz de dar pases largos, que era capaz de disparar sobre todo, creo que es una de sus principales virtudes, el disparo. Tenía muchísima llegada, fijaos aquí por ejemplo el gol que va a marcar, un gol pues de olfato goleador puramente. Y un tipo que, como digo, realmente creo que su carrera ha sido una buena carrera, es evidente, ha tenido grandes clubes, aquí vemos a la Juventus, un poco en el último prime de la Juventus, una Juve que era absolutamente dominante en Italia, que llegó a ganar el Scudetto casi 10 años consecutivos, muy lejos de la Juventus, evidentemente, que vemos hoy en día. Ha estado en el United, ha estado en la selección francesa campeona del mundo, pero sí que creo que le ha faltado dar el siguiente paso después del United, que si hubiese mantenido ese nivel de 2018 seguramente hubiera llegado, pero siempre ha sido un jugador tremendamente irregular, ¿no? Y creo que ese ha sido un poco el principal lastre que ha tenido. Y ahora quiero hablar con vosotros sobre si Paul Pogba realmente es el tipo de futbolista un poco precursor, lo que os comentaba antes, y que eso es una cosa que hemos hablado mucho con Julio, del centrocampista moderno, porque yo sí que tengo la sensación de que es uno de los primeros ejemplos de este tipo de jugador más físico en el centro del campo, que era capaz de jugar de interior y de ser un poco el perfil box to box, uno de los primeros box to box del fútbol moderno, con estas características de ser capaz de regatear, ser capaz de llegar con claridad, ser capaz de tener un buen remate de cabeza y ser capaz de tener regate. Creo que Paul Pogba es ese tipo de futbolista que empezó a dar vía libre a lo que después ha llegado, ¿no? Un ejemplo es Tchouaméni. Obviamente es un perfil distinto porque Tchouaméni no tiene la calidad técnica que tiene Pogba, no está ni cerca de tener esa calidad técnica, pero no sé si me explico en el sentido de que creo que es un poco el precursor de ese tipo de centrocampista más físico y que combina esa capacidad física con capacidad técnica, ¿no? Creo que Pogba, sinceramente, si hubiera acabado en un Real Madrid, que es una cosa de la que se hablaba mucho, ahora mismo sería titular indiscutible el Pogba de 2018 en este Real Madrid. No tanto en un Barça, porque creo que el estilo de juego del Barça no es lo que tenía Paul Pogba en sus botas. Y ahora mismo está lesionado de la rodilla, ha jugado, como digo, solamente 30 minutos en lo que va de temporada con el Mónaco. El Mónaco tomó una apuesta arriesgada, obviamente, apostando por él y por Ansu Fati en el pasado verano. Ansu Fati empezó muy bien, es verdad que últimamente ha podido marcar algún otro gol, pero la realidad es que son dos jugadores que parece muy complicado que puedan volver a su máximo nivel. Ansu Fati, obviamente, con 23 años todavía es factible que vuelva a su máximo nivel, aunque yo creo que vamos a ver un Ansu Fati en lo que queda de carrera distinto al Ansu Fati que pintaba de primeras, porque creo que era un jugador más explosivo y creo que poquito a poco con esos problemas físicos se va a convertir en un jugador mucho más llegador y mucho más cercano al área que a la banda, ¿no? Creo que es un jugador, Ansu Fati, que le vamos a ver mucho más un perfil de delantero, aunque no sea una referencia inmóvil, sino un poquito más móvil en el sentido de caer un poquito a bandas, de jugar incluso de media punta, pero creo que su posición va a ser mucho más centrada y creo que sí que tiene posibilidades de volver a ofrecer grandes prestaciones. En el caso de Paul Pogba, a nivel físico, evidentemente después de un año y pico sin jugar largo, a nivel mental, con todo lo que le ha pasado y las decisiones que ha tomado también erróneas, creo que va a ser difícil que esté en un punto en el que veamos una gran versión de Paul Pogba, pero sinceramente creo que es un deleite de ver para los ojos. Es que este disparo, fijaos la capacidad que tenía para inventarse disparos, inventarse jugadas donde parecía que no las sabía. Un jugador con una técnica rara para el físico que tenía y un tipo que sinceramente es una pena que haya acabado como ha acabado. Vamos a ver si remonta, pero me entendéis que creo que no va a jugar nunca a este nivel, nunca más en su carrera. Ojalá que sí, por el bien de los amantes del fútbol. Pero es un poco ese ejemplo de futbolista que hablábamos también hace unos días en unos vídeos, que tenía algo distinto, que era pura personalidad, un poco un tipo de jugador que iba un poco más allá, ¿no? de lo que era el fútbol. Me voy a la celebración aquella de 2016 famosa del DAP, este que se hizo súper viral en redes sociales, jugadores que realmente su personalidad, por la extravagancia que tenían, también iban un poco más allá de lo que era el fútbol, ¿no? Y creo que el fútbol también necesita un puntito de eso, un puntito de ser diferentes, un punto de ser jugadores que se salgan un poquito de lo que es lo normativo y que tengan personalidad propia. Creo que Pogba era un poco ese tipo de futbolista, obviamente luego lo estropea con el uso de elementos que perjudican evidentemente a nivel de doping,
pero fijaos qué calidad de futbolista, lo bien que disparaba, lo claro que tenía lo que iba a hacer en cada acción y la personalidad que tenía en el campo y también fuera de él, ¿no? Yo creo que es un futbolista, y fijaos en esta Juventus, que era Chiellini, Bonucci, Morata, Marchisio, Pirlo, o sea, era una Juventus infinitamente mejor que ahora. Es un poco también la sensación que teníamos con el Real Madrid, que hicimos un vídeo comparando también con el Madrid de 2018, que los jugadores hace 10 años, no sé si es nostalgia, seguramente no lo sea, pero la sensación es que en su gran mayoría eran mejores, ¿no? A nivel técnico, y tenían algo más que muchos de los jugadores que existen ahora en equipos top europeos. Bueno, fijaos que es Laron, tremendo. No hablemos del Madrid, porque ya lo hemos hablado muchas veces, pero es que en esta Juventus seguramente ningún futbolista de la Juventus actual sería titular en esta Juventus de 2013, 14, 15 o 16, ¿no? La Juve es un equipo que ahora mismo está en reconstrucción, que tiene jugadores jóvenes interesantes, como el caso de Yildiz, que pueden llegar a ser en un futuro algo muy grande, pero fijaos, por ejemplo, este gol que ha marcado Paulo Dybala. Este Paulo Dybala sería capitán general absoluto en la Juventus 25-26 ahora mismo, ¿no? Paul Pogba, Marchisio, incluso el propio Lichtsteiner, que es un futbolista que tampoco era un super crack mundial, hoy sería titular también en la Juventus de manera indiscutible. Carlitos Tevez, incluso el propio Álvaro Morata, Marchisio, jugadores pues de una calidad mayor a lo que vemos hoy en día en la Juventus. Y es verdad que la Serie A realmente está en un momento también un poco delicado, porque es verdad que está competida, pero que el Inter, sin ser un Inter espectacular, al final se va a volver a llevar la liga sin demasiado espectáculo, y la sensación es un poquito esa. Así que, bueno, quiero que me dejéis en comentarios lo que opináis de este hombre, de este fenómeno que era Paul Pogba, de si pensáis que en algún momento puede llegar a volver a ser un poquito un futbolista que, sin estar al nivel que vimos, evidentemente, en este Mundial 2018, pueda ofrecer prestaciones lógicas para un equipo europeo. Si le veis cuando se recupere de la lesión saliendo de Mónaco para acabar en la MLS, en Arabia Saudí, en Qatar, un destino de este estilo, que yo creo que ahí sí que puede seguir teniendo un poquito de cartel. Y si ha sido realmente la gran decepción de la última década como futbolista Paul Pogba, de sonar para llegar a Real Madrid o Barça o Paris Saint-Germain o Bayern Múnich, realmente positivo por testosterona, problemas familiares y un jugador que ha sido de la luz más pura a la oscuridad más absoluta, amigos de Mundo Maldini. Así que esto ha sido este vídeo un poco reflexivo para disfrutar también de los highlights de Paul Pogba, de algunos, porque obviamente ojalá poder poner todos, pero no acabaríamos con este futbolista que era un fenómeno, la verdad, con el balón en los pies. Así que nada, seguimos, amigos de Mundo Maldini. Un abrazo. Chao, 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 chao.